Muy bien, hemos comenzado a grabar nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos chicos a su clase de español. Esta es nuestra quinta semana, así que estamos contentos de poderles ver una vez más. Me alegra poder ver a cada uno de ustedes. Qué bueno saber que se encuentran bien. Sigamos orando todos unos por otros para que todos podamos mantenernos con salud y cada quien tenga cuidado y sea precavido en los movimientos que hace, ¿verdad? Esta tarde vamos a iniciar, muchachos, nuestra clase con una oración. Así que para poder orar voy a pedirle el día de hoy a Moisés que encienda por favor su micrófono y que nos dirija en oración. Gracias por esperarnos una vez más, un día más de vida, por poder respirar el aire del día de hoy, por poder a nuestros compañeros nuevamente en las clases en línea, porque lamentablemente no podemos vernos frente a frente, ya que estamos en una situación grave en el país y por eso mismo debemos mantenernos en las casas. Gracias por las veces que nos ha dado salud y que nos hemos visto, ya que es un privilegio poder no vernos actualmente, así que gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Amén. Bien, muchas gracias Moisés por la oración. Permítanme el día de hoy comenzar con nuestro devocional, con la historia que tenemos para hoy y así luego podamos continuar. Nuestro devocional para hoy habla de dos puntos que yo creo que ustedes conocen muy bien. Número uno, el versículo en el que se basa es un versículo básico, que desde chiquititos ustedes tuvieron que habérselo aprendido. Yo estoy segura que todos han escuchado y conocen ese versículo. Ya lo voy a decir en un segundo. Y el segundo es el personaje del que vamos a hablar. El personaje que vamos a hablar hoy es también un personaje sumamente conocido para cada uno de nosotros. Y es que nuestro versículo bíblico se encuentra en Éxodo 20:12 y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es nuestro versículo. Todos ustedes lo han escuchado y algunos hasta lo tienen que estar recordando frecuentemente cuando a veces de repente nos portamos mal y entonces nos recuerdan que debemos estar de una forma respetuosa tratando a nuestros padres. ¿Por qué? Porque esa es una promesa que Dios ha dado de que nos va a dar su bendición si nosotros lo hacemos de esa forma. Court, ponga atención a la clase, por favor. Gracias. Y la segunda aspecto que vamos a tomar en cuenta es nuestro personaje para el día de hoy. Nuestro personaje para el día de hoy es el famoso George Washington. Pero no voy a hablar en este preciso momento del George Washington adulto, sino que voy a hablar del George Washington de 14 años, muy parecido a muchos de ustedes, justo de la edad de la mayoría de ustedes. Y resulta que cuenta que mientras que George Washington se encontraba una tarde tratando de refrescarse porque había mucho calor a la orilla de un río, comenzó a pensar en cómo aquel río llevaba toda su agua que al final llegaba a desembocar en el mar. Y entonces comenzó a pensar en aquellos viajes que muchos hacían, cuando aprovechaban a ir y conocer un poquito el océano Atlántico. Comenzó a pensar en lo apasionante que sería poder ir a Inglaterra, a España, a África, a las islas del Caribe. Pero mientras que él soñaba con todo aquello, a su lado se encontraba su medio hermano Lawrence. Solo que Lawrence le duplicaba la edad a George en ese momento. George tenía, les dije, 14 años como ustedes, mientras que Lawrence tenía 28. Lawrence ya había experimentado con el inmenso mar. Había realizado viajes ida y vuelta a Inglaterra. Además, le había tocado luchar contra los españoles en el Caribe. Y cuando Lawrence comenzaba a hablar
le contaba historias maravillosas a George Washington. Lawrence, le dijo George cuando se sentó, he decidido que me gustaría ser capitán de un velero. Quiero navegar a tierras desconocidas. Estoy cansado de la granja, estoy cansado del bosque, ya no quiero cuidar más estos animales que hay aquí. Ya no quiero seguir en este lugar. Quiero conocer el mundo y quiero irme en el mar. Bueno, le dijo Lawrence, la manera más inmediata de que tú puedas lograr tu objetivo es que te unas a la Marina Real Británica. Tengo algunos amigos en Inglaterra, le dijo, y creo que si hablo con ellos podría conseguirte un puesto. Sería una magnífica experiencia. Así que entonces, cuando George escuchó aquello, dijo, pues no se diga más. Voy a la casa y comienzo a empacar mi maleta. Tranquilo, le dijo Lawrence mientras se reía. Primero necesito escribirle a mis amigos para conseguir que te den el puesto. Y además de eso, tú necesitas convencer a tu mamá. Cuando Lawrence y George llegaron a hablar con la señora María Washington y ella comenzó a escuchar todo el plan y los sueños de George, movió su cabeza enérgicamente y le dijo, de ninguna manera. Pero sería una buena experiencia, le dijo Lawrence. Oh, no, dijo. Él necesita conocer el mundo, le volvió a decir Lawrence. Definitivamente no, dijo la mamá. Esta es una negativa que no voy a cambiar. No permitiré, George, que malgastes tu vida de esta manera. Eres mi hijo mayor. Necesito que me cuides y que administres la granja. Tú no te puedes ir. ¿Y saben qué? George escuchó a su mamá y obedeció. Se quedó allá trabajando en la granja y en vez de ser un capitán de un velero, llegó a ser un caballero granjero. Ahora, me pregunto qué habría pasado si George hubiera dicho de repente, mira mamá, tú no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Yo tengo derecho de decidir y hacer con mi vida lo que a mí me parezca. Creo que es justo que yo tome mis decisiones. Mira, mamá, yo no quiero que tú me estés diciendo, yo ya estoy grande. Yo ya sé qué es lo que quiero, yo ya sé qué es lo que estoy planeando hacer y no quiero que tú sigas interviniendo. Si George hubiera hecho eso, ¿creen ustedes que George hubiera sido el comandante en jefe que lideró el ejército colonial durante la Guerra de la Independencia en Estados Unidos? ¿O creen que si George hubiera sido un joven testarudo, necio, hubiera en este momento un monumento, el monumento Washington hecho en su honor? O pregunto, ¿creen ustedes que hubiera tenido la oportunidad maravillosa de llegar a ser el primer presidente de Norteamérica, de Estados Unidos? Definitivamente, George no hubiera alcanzado nada de los triunfos que alcanzó si no hubiera escuchado a su madre. Simplemente hubiera sido un capitán más en un velero que quería conocer el mundo y no hubiera hecho nada más que pudiera ser de apoyo y de utilidad para toda la gente que lo rodeaba. George aprendió desde muy pequeño que el versículo honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, debía ser algo que moviera su vida y que lo hiciera mantenerse del lado del camino correcto. Ahora, chicos, es posible que ustedes digan, cuando su mamá les dice, póngase a estudiar, póngase a hacer su tarea, ay, no, si es que yo ya me cansé, yo ni estoy aprendiendo, yo no quiero hacer nada, yo estoy aburrido de las tareas, yo ya no quiero poder seguir trabajando con las clases, es que nos ponen mucha tarea, es que yo no quiero, es que yo ya no quiero estudiar más. Y es posible, en medio de todo eso, que usted se consiga, que tengan que llamarle la atención y que su mamá finalmente ya cansada de repente diga,
Usted va a seguir estudiando porque yo considero que eso es lo mejor para usted. Y entonces usted a veces dice, ay, es que lo que pasa es que no saben y no me entienden. Chicos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de bendición. El versículo es claro y es clave para nuestras vidas. ¿Ustedes quieren triunfar en la vida? Obedezcan a sus padres. ¿Ustedes quieren hacer grandes cosas y ser personajes importantes? Obedezcan a sus padres. Permitan que Dios use a sus padres para poderles dar a ustedes buenos consejos y a la vez aprendan a guiarse por esos buenos consejos para que realmente puedan ser de bendición para ustedes. Después de haber tenido nuestro devocional, permítanme que podamos iniciar con nuestra clase de hoy. Voy a compartir nuestra pantalla y vamos a darnos un pequeño saltito en nuestro libro. Ustedes van a notar allí que nosotros vamos a quedarnos sin un tema en este momento. Lo vamos a dejar para el final. Pero necesito saltarlo porque el tema anterior, el tema que les tocaba a ustedes en este momento, es un tema que necesito que lo practiquemos un poco más. Así que vamos a dejarlo al final cuando tengamos un poquito más de tiempo para que podamos dedicarle el tiempo de práctica que él necesita. Así que el día de hoy y durante esta semana ustedes estarán trabajando con textos dramáticos. Textos dramáticos es un tema que ustedes lo van a encontrar en su libro entre las páginas 143 y la página 147. Veamos entonces, chicos, ¿qué es un texto dramático? Bueno, el concepto para texto dramático podría decir que es la representación en vivo en forma de diálogo directo entre personajes de acciones que van creando la trama. También podemos decir que el texto dramático desarrolla una historia que se representa directamente a través de los personajes, no del narrador. La mayoría de ustedes, y yo creo que sin temor a equivocarme, podría decir todos ustedes, han tenido la oportunidad de poder ver un drama. Quizás no han podido ver una obra teatral, pero sí han visto un drama. Y los dramas nos permiten también ver ese proceso de los textos dramáticos, de la forma en que las personas tienen que interactuar entre ellas para lograr que la historia pueda tener una secuencia y pueda disfrutarse. Ahora, los textos dramáticos se organizan en actos, en escenas y en cuadros. Eso entonces nos da una tipología especial y permítanme que podamos detallar esa tipología especial para que ustedes la puedan tener más clara. Estoy viendo un error en disculpen eso, estoy viendo un error en mi presentación. Por alguna razón no grabé, cuando grabé la presentación, el concepto de cada uno de ellos, pero se los voy a explicar en este momento para que ustedes lo puedan entender. Entre la tipología, los tipos de textos dramáticos que hay, el primero que podemos mencionar es la tragedia. La tragedia es una obra dramática en la que los personajes que la protagonizan se ven frente a situaciones complicadas, ante situaciones difíciles en las que tienen que enfrentarse de maneras misteriosas y tratar de luchar contra el destino o contra los dioses griegos, que recuerden que se manejaban mucho antes, y generalmente se llaman tragedias porque generalmente terminan con la muerte o con la destrucción de alguna forma, ya sea económica, ya sea física, ya sea moral, de su personaje principal. La muerte de los protagonistas en las tragedias es casi siempre sucede. Aparte de las tragedias tenemos la comedia. La comedia
se encuentra en medio de un montón de situaciones de la vida diaria. En la comedia se encuentran los personajes enfrentándose a las dificultades de la vida cotidiana y es por eso que entonces incluye no solamente actos de risa en los que la gente podrá divertirse de lo que pasa, porque en la vida diaria nos suceden cosas que dan risa, sino que también tiene momentos de tristeza, porque también tenemos esa clase de situaciones en nuestra vida normal. Se busca por medio de las comedias hacer reír al público, moviéndolos a encontrar sus propios defectos dentro de lo que se está dramatizando. Y como último paso tenemos la tragicomedia. La tragicomedia es una obra dramática en la que se mezcla tanto los elementos trágicos como los elementos cómicos de la comedia. Entonces, lo que la tragicomedia hace es nada más una mezcla de los dos. En la tragicomedia, de una forma más drástica, más brusca, más clara, de repente usted puede estar riendo y al rato puede estar llorando. Puede que se haya divertido y que haya disfrutado todos los sucesos que estuvo viendo en el drama y que al final de todas formas el protagonista muera. Sucede mucho en algunas películas que vemos cuando estamos buscando algo interesante para ver, que suceden un montón de tramas dentro de la película y usted está emocionado y de repente al final la película termina de una forma que a usted no le gustó porque el personaje principal se murió o porque se enfermó o porque tuvo algún problema y perdió todos sus bienes, etc. Eso es una tragicomedia, mezcla. ¿Por qué lo mezcla? Porque la verdad nuestra vida está llena de mezclas. Podemos estar ahorita riendo y dentro de una hora estamos llorando. Las situaciones que van sucediéndonos a cada momento hacen que nosotros tengamos que hacer esos cambios que podríamos decir hasta cierto punto son de humor. Y entonces, tuve que traer este cuadro que su libro tiene a la pantalla para que pudiéramos visualizarlo mejor. Los textos dramáticos son obras literarias. ¿Dónde nacen? En la imaginación del autor. ¿Y cómo se llaman los autores de esos dramas? Se llaman dramaturgos. Ahora, ese texto no tiene ningún sentido. Recuérdense que cuando vimos al principio mencionamos eso, que debe desarrollarse la historia para poderla presentar directamente a un público. Entonces, ese texto no tiene sentido si no se representa. ¿Y por medio de qué se representa ese texto? Por medio de una obra teatral. Los textos dramáticos están estructurados en actos y escenas que nos presentan conflictos. Actos y escenas que nos presentan los sucesos. Actos y escenas que nos presentan las cosas que le pasan a cada uno de los protagonistas de nuestro drama. Y como punto final, podemos decir que los textos dramáticos, además de tener los diálogos, tienen las acotaciones. Ahora, permítanme decirles qué son las acotaciones. Las acotaciones son esas notas que normalmente se van a encontrar en una letra diferente o se van a encontrar entre paréntesis para llamar la atención cuando se está leyendo. Y entonces usted va leyendo el texto. Y digamos que Lucía y Pedro están hablando. Y entonces dice, pero Lucía, ¿cómo es posible lo que me estás diciendo? Y entonces, entre paréntesis, dice, Pedro se le queda viendo a Lucía fijamente. Y entonces usted continúa leyendo y dice, Pedro, es tal y como te lo dije, no pude hacer que quedaran dentro de la casa. Y entonces, entre paréntesis, dice, Lucía se levanta de la silla y mueve sus manos drásticamente para explicarlo. Esas acotaciones, eso que se encuentra entre los paréntesis, que dice qué es lo que tiene que hacer el protagonista, son las acotaciones.
Esas acotaciones hacen que nuestro drama tome realmente sentido. Hacen que cuando nosotros presentamos nuestro drama, nosotros podamos hacerlo de una forma expresiva. ¿Se imaginan si los diálogos únicamente existieran sin movimiento, sin expresiones de la cara, sin movimientos de los brazos, sin que nos levantáramos, nos sentáramos, saliéramos, entráramos, nos acostáramos? No tendrían sentido, no serían interesantes, serían meras conversaciones que no llamarían la atención. Pero las acotaciones son sumamente importantes. Ellas nos permiten saber cuáles son los movimientos que deben haber dentro del drama para que el drama sea realmente interesante para nosotros. Luego de haber resumido lo que son los textos dramáticos, ahora, chicos, pasemos a la parte donde ustedes deben esforzarse para realizar su trabajo. ¿Qué es lo que deben hacer esta semana? Bueno, número 1, esta semana tenemos que realizar la prueba formativa del mes de julio. Esa prueba formativa la van a encontrar entre las páginas 139 a la página 142. Luego de haber trabajado su prueba formativa del mes de julio, usted va a trabajar en el tema de valoremos lo aprendido de la página 146. En la página 146, en el valoremos lo aprendido, de repente les va a preguntar si usted ha visto alguna obra teatral. Quizás la mayoría de ustedes no han podido ir a un teatro o no han visto por televisión alguna obra teatral que se haya grabado y que se haya representado. Así que podemos usar también, en vez de obras teatrales, algo que yo estoy segura que sí todos han visto, y es que han visto dramas, no solamente en el colegio, sino que también en sus iglesias a las cuales ustedes asisten, han visto en algún momento un drama. Contesten esas preguntas de acuerdo a lo que han visto en esos dramas que ustedes han podido observar. Y luego de eso tienen un trabajo cortito en la página 147. En la página 147 tenemos nuestro taller de escritura. En ese taller de escritura tenemos una sección que es de trabajo individual y otra sección que es de trabajo grupal. Chicos, no vamos a hacer el trabajo del trabajo grupal. Únicamente van a desarrollar la parte donde están las preguntas de investigación del trabajo individual. Son 4 preguntas y es lo único que tienen que trabajar en esa página 147. Voy a repetir, no tienen que hacer la actividad grupal. Únicamente tienen que hacer la actividad individual de la página 147. Ahora, pregunto. Espero que hayan copiado, chicos, antes de hacer la pregunta, espero que hayan copiado cuáles son sus trabajos para esta semana, para que ustedes puedan saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Porque si usted me llama después para preguntarme, profa, ¿cuáles son las páginas? Yo le voy a decir, vaya y vuelva a ver el video de la clase para que usted lo pueda saber. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes no solamente completen sus trabajos, sino que a la par de que están completando sus trabajos, número 1, pues lo más importante, hayan aprendido en la clase. Y número 2, que les haya logrado enseñar también un poquito de responsabilidad, porque necesitamos que ustedes sean responsables. Voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora sí pregunto. ¿Hay alguna pregunta que ustedes necesiten hacer en este momento para que podamos dejar claro qué es lo que deben realizar? ¿Les quedó alguna duda del tema o alguna duda de la tarea? ¿Todo claro, Corn? ¿Al gatito también le quedó claro todo? Profe, pasó lista. Sara, sí, no te preocupes. Yo te tengo a ti en lista, no te preocupes. Es que como se había acabado el internet y tenía que comprar. No hay problema, mi amor. No hay problema.
Profe, a mí me tiene presente. Sí, señor. Y yo, pregunta de la profa. clase, chicos? ¿Alguna pregunta de la clase? Todo está claro entonces, ¿verdad? ¿Lograron entender qué son los textos dramáticos? Ok, entonces voy a detener la grabación para que podamos ponernos de acuerdo con algunas actividades que tienen pendientes algunos.